soy Pintado y les doy la bienvenida a una sección que es de reseñar Kamen Rider Zero One, los capítulos del 1 al 7. Esta reseña eventualmente, cuando lo terminemos, va a aparecer en el podcast número 16 de TalkWatch, pero en este momento no podemos terminarlo. Mientras tanto, aquí está la reseña de el inicio de Kamen Rider Zero One. Capítulo 1. Soy el presidente y un Kamen Rider, emitido el 1 de septiembre de 2019. El guionista jefe de Zero One es Yuya Takahashi, que ya se ocupó hace años de Kamen Rider X-Shade. Las similitudes saltan a la vista. En lugar de usar una especie de cartuchos como en la generación de la Super Nintendo, usan una especie de casetes como en la generación del Spectrum. Desde el mismísimo primer capítulo te dan una serie de interrogantes que en el momento no te las van a responder, pero ahí se quedan. Por ejemplo, ¿por qué Haruto estaba completamente ajeno al funeral de su abuelo? Si el padre de Haruto era un androide, ¿Haruto también lo es? ¿Uno de último modelo sin orejeras? Otra pregunta, Taro, el de los abdominales explosivos, ¿por qué gracioso? Sí, es la representación gráfica de jaja, me parto, pero no sé. Para mí lo más reseñable de este primer capítulo de Kamen Rider Zero One es con un poco de azúcar esta píldora que nos dan. Han metido así como quien no quiera la cosa un tipo de violencia que nunca habíamos visto desde hace años. Sobre todo porque es un tipo de violencia más sutil, o sea, la transformación de los Hugh-Magyar en Magyar es violenta porque aunque los apéndices que les salen sean mecánicos, no sean nada orgánico ni realmente gore, al salir de la boca recuerda al vómito. Es como la película esta de Invasión con Nicole Kidman. Es una cosa sórdida. Son máquinas, pero están vomitando muerte. Ha habido muchos detalles que ya los ha reseñado Primus en YouTube, en nuestro canal de YouTube, pero por eso precisamente yo voy a saltar a lo que me ha llamado más la atención a mí. Lo que más me ha llamado la atención ha sido los motivos de los monstruos, es decir, los animales extintos. Pero me interesa tanto que lo voy a reseñar al final del todo junto, todos los animales extintos. Voy a seguir con el capítulo 2. ¿Las inteligencias artificiales son amigas o enemigas? Sigue haciendo el guión Yuya Takahashi. Y básicamente la trama del 2 es que Fuwa, o sea, Vulcan, visita a Haruto porque de niño vivió el ataque de Daybreak Town y entonces tiene rencor y va a pisotear a todo aquel que se atreva a tapar la información de lo que realmente sucedió. Isamu Fuwa, este Raider secundario, es como el activista político que no parece respetuoso porque anda siempre enojado, pero en realidad es porque la situación le importa más que a los demás. Cuando Yua Yaiba, es decir, Valkyrie, no le autoriza a usar la Progress Key, él la abre a lo bruto. Esto no solo es un momento memorable, sino que además es una forma de engañar a los niños para que la rompan y se tengan que comprar otra Progress Key del Shooting Wolf. La acción, una vez más, como en el primer capítulo, es espectacular. Jun Watanabe, director de acción y antiguo sub-actor, hace un trabajo prodigioso. Y además, el director Teruaki Sugihara dirige el conjunto como si estuviera más enamorado de la franquicia Kamen Rider que los propios seguidores. Es decir, está poniendo su sangre, sudor, lágrimas para que nosotros nos levantemos y aplaudamos. En el recuerdo de Fuwa, de cuando hace una docena de años estaba él en su colegio y de repente los Hugh-Magyars atacaron, esos Hugh-Magyars eran de una generación anterior. Tienen los labios así como, no sé si decir kawaii o setenteros. Puede que setenteros sea la palabra. Se ven antiguos como en los diseños de manga de la época de Doraemon. O sea, si dibujas a un Nobita, te puedes imaginar perfectamente esta generación anterior de Hugh-Magyar debajo, como un esqueleto. También tengo otro par de teorías de por qué son así, pero lo voy a comentar al final del todo con la reseña de los distintos Magia. Mientras tanto,
Estuvimos esperando 2 semanas a que saliera el opening porque en el primero no salía, a veces sucede, a veces no aparece el opening, en el segundo capítulo tampoco salió y ya en el tercero ya sí salió. Yo hubiera ido al más difícil todavía, lo hubiera puesto en el 4 directamente. Que el cantante se queja, que se fastidie. Yo soy Toei, yo pongo el opening cuando quiera. Capítulo 3. Ese hombre, un cocinero de sushi. En el guión sigue estando Yuya Takahashi, pero la dirección cambia a Shojiro Nakazawa, que ya había sido director principal de Wizard y de Ex-Aid. Para mi gusto personal, Ex-Aid fue demasiado ruidosa, demasiado colorinchis, muchos ruidos por aquí y por allá, como si ellos mismos no creyesen en su propio producto y tuvieran que venderlo, como esas revistas donde la portada son todos los personajes que tienen todas las fotos que tenían en archivo, todas pegadas juntas. Me pareció Ex-Aid muy ruidosa, sin embargo, sí me puedo creer que fue el director de Wizard, porque Kamen Rider Wizard sabía mostrarse entretenida incluso con las tramas menos emocionantes. Este tercer capítulo de Kamen Rider Zero One me fue un poco decepcionante en comparación con la montaña de efectos de los 2 capítulos de inicio. Es que las tramas de cocineros, a mí, ¿qué quieres que te diga?, no me suelen atraer. No me interesó demasiado, ni siquiera con actores de la talla de Kenta Uchino, a quien ya dedicamos un vídeo en nuestro canal de YouTube con sus anteriores personajes en distintas franquicias del Tokusatsu. Pero vale la pena verlo porque supone la primera transformación de Yua Yaiba en Kamen Rider Valkyrie. Creo que mi decepción viene de que el mismísimo director ejecutivo de Hidden Intelligence, del que ya nos había mostrado el despacho en el episodio anterior, tiene un despacho con un montón de cosas, es el sótano del Nashita, está trabajando el Haruto como si fuese un técnico de estos de servicio de asistencia técnica. Tiene ahí el despacho mayor del mundo y está trabajando a pie de calle. No sé, en mi casa cuando llaman para que vengan a arreglar el módem, no viene el presidente de la telefónica esta. El giro más interesante es Valkyrie. El personaje de Yua Yaiba al principio parece que sea una defensora absoluta, un amante de los Hyuga, todo lo contrario a Fua. Lo que sucede es simplemente que no los quiere matar a todos, los quiere como herramientas, como un medio para conseguir sus propósitos. A estas alturas todavía no sabemos realmente qué pasa con Valkyrie, ni siquiera sabemos cómo se llama el jefe misterioso. Mientras no nos digan un nombre, lo voy a llamar Kronstein. Para los seguidores de las películas de James Bond, Kronstein era un secuaz de Spectra de la segunda película de James Bond, Desde Rusia con Amor, y entonces era un gran maestro en ajedrez y siempre tenía grandes planes. Por eso voy a llamarlo Kronstein si sigue apareciendo y no nos dicen ningún nombre. También porque no me acuerdo de cómo se llamaba el malo del Spectro Gadget. Valkyrie tiene su propia agenda, tiene un montón de secretos, y la última escena del capítulo 3 es cuando descubre, más bien cuando nosotros los espectadores descubrimos que ella ha descubierto que Zero One es Haruto, pero por suerte en el siguiente, en el 4, Haruto se transforma delante de Fua y entonces ya, pues, ¿secretos para qué? Capítulo 4. La guía del autobús lo vio. La verdad de Ana. Repiten guionista y director, lo mismo del anterior. A partir de aquí no voy a decir tanto detalle porque es que para mí no hay tanto detalle reseñable. La cosa que no me gusta, que me empieza a no gustar a partir de después del 3, es que van estrenando demasiadas formas seguidas. Que el malo es acuático, Biting Shark. Que el malo vuela, Flying Falcon. Que en Ryusoldier acaban de estrenar La Sola Aplastante hace media hora, Punching Kong. La Hyuga principal del capítulo 4, la susodicha guía del autobús, es Ana. Supuestamente es una guía del autobús, y digo supuestamente porque su verdadera vocación parece que es ser inspectora de policía. En cuanto sale el tema de lo que pudo causar la explosión del complejo hace una década, sigue a Haruto a sus oficinas, lo acompaña a investigar. Hasta tal punto le importa llegar al quid del asunto que incluso cuando la infectan los tentáculos del Magyar,
en lugar de convertirse en una trilobite completa, sigue todavía proyectando el archivo que encontró. Anna apuesta del todo por la verdad. Anna se hubiese llevado muy bien con Jim, el robot de los Pathranger. Una cosa que me gustó mucho es que Flying Falcon, la forma esta rosa de un halcón que vuela, no vuela con alas, sino con impulsos electromagnéticos. Y me gustó mucho porque siendo niño a mí se me ocurrió la misma idea. Me gustó mucho verla plasmada en Kamen Rider, esto de andar volando con chispas. Así, en este capítulo aprendemos más cosas sobre los secretos del incidente de Daybreak Town, y vemos que también la máxima de Hidden Intelligence es que ciertas cosas deben permanecer en la oscuridad para poder seguir todos adelante. El vicepresidente, Jun Fukusoe, sabe algo y dice que no lo recuerda. La mismísima Isu, que recordemos que fue la antigua secretaria del abuelo de Haruto, le insiste a Haruto que debe mantener su identidad de Zero One en secreto. Pero bueno, tenemos suerte, Haruto es sincero y transparente y gracias a eso no tenemos que volver a aguantar Kamen Rider Fights. Los capítulos 5 y 6 están escritos por Masaya Kakeji y dirigidos por Takayuki Shibasaki, ni idea de quiénes son. El 5 trata de un mangaka que es un vago y explota sus Hyuma Gear. Resulta que Isu decide saltarse las normas por el Arco del Triunfo y no darle los repuestos hasta que recupere su vocación. Y Haruto rompe más techos en el Henshin. De esto va la serie, de romper techos con saltamontes gigantes. Y el 6 trata de el mismo mangaka otra vez, que es un vago, pero le han hecho un anime. Entonces, una actriz de doblaje es un androide, también es una copia de la hija muerta de uno. Pastiche. Todos habíamos tenido mucha anticipación con esta serie porque era la primera, era una nueva era y además habíamos dejado atrás por fin Kamen Rider Zi-O. Ya no teníamos que aguantar eso, pero bueno, yo lo veo como una relación de pareja. Pasada la presentación, la emoción inicial, hay que seguir con mucho cariño y ya está. El capítulo 7 otra vez está escrito por Masaya Kakeji, pero ya con otro director. Es una trama un poco rara porque trata de un profesor de educación física que está haciendo horas extra gratis y hay un profesor que le molesta eso. Yo creo que le molesta porque le está dejando a él como un vago. Al final toda la serie va de esto, de la gente y su relación con su empleo. Hemos estado en esta sociedad de trabajos, de repente llegan los Hyuma Gear, que nos quitan el trabajo. De esto trata esta serie. De que mucha gente no quiere dignarse a trabajar en ciertas cosas, pero si llegan personas de otra cultura o de otra raza como los Hyuma Gear a trabajar en eso, entonces son unos parásitos. Mi reflexión global de estos 7 capítulos es que, además del tema tecnológico, Kamen Rider Zero One tiene el subtexto de un tema muy actual, el de que Japón se está abriendo a contratar trabajadores extranjeros. Los Hyuma Gear son los gaijin, que están empezando a vivir entre los japoneses. Los conservadores tienen miedo de que vayan a perder su identidad o, en el peor de los casos, que vayan a ser atacados por ellos, como el caso de Fua. Los racistas sí los quieren, pero como mano de obra barata, o sea, como Yaiba. Es solamente las personas como Haruto que aceptan y aprecian su aporte a la cultura japonesa. Haruto siempre está diciendo cosas como que los Hyuma Gear son camaradas que se complementan con los humanos, que ayudan a un sueño en común. Tenemos un sueño en común. Y es ahora cuando voy a cerrar el tema este de los Hyuma Gear de la anterior generación. ¿Por qué tienen esa cara tan distinta? Una de las teorías que tengo es simplemente que querían hacer un rostro que pareciese humano, pero no tanto, como una especie de caricatura. Por eso se parece a los mangas de los años 70. Pero otra posible teoría que nunca, jamás van a confirmar, y si confirman van a decir que no, es que es probable que la idea haya salido de el miedo que tiene sobre todo la gente mayor dentro de Japón a la gente negra. O sea, ahora ya lo tienen más asumido, pero durante bastantes años, al ser Japón una cultura tan hermética, chocaba ver a un extranjero, pero ya, si además de extranjero tenía la piel oscura, pues ya era todo lo contrario. Y esto no viene desde ahora.
Hace décadas hubo problemas serios con la cultura Ainu, la cultura de Hokkaido, que tienen la piel un poco más oscura, que tienen su propia cultura, su propio lenguaje. Una vez leí que la leyenda de los Oni, estos diablejos que viven en el bosque, proviene de los encuentros de la cultura japonesa más homogénea con la cultura Ainu. Del mismo modo, este concepto de que los Hyumagear de la generación anterior tengan esa cara, es posible que sea una especie de cosa de guiño de humor negro. Esto, si alguna vez se lo preguntamos a alguien de la Toei, siempre van a decir que no. Y seguramente no sea verdad, sea simplemente una estupidez que se me acaba de ocurrir. Pero si llegasen dentro de 2 siglos a decir que sí, yo me lo creería. Porque esta serie está tratando temas sociales de la cultura japonesa, como cuando en Kamen Rider Drive había corrupción dentro de la policía, pues del mismo modo están aquí hablando de cómo la sociedad japonesa está empezando a abrirse a aceptar trabajadores que no necesariamente sean japoneses. Y por eso los Hyumagear de ahora, de la nueva generación, tienen mayormente los ojos azules. A continuación, en la lista de los Magyars. Esto me ha parecido muy interesante. He estado buscando información de todos los animales extintos en los que están basados los monstruos semanales. Los esbirros así de esto que los transforman con los tentáculos, esos son los trilobite. Los trilobites, para quien no lo sepa, eran artrópodos marinos vivieron entre el periodo cámbrico hasta el pérmico. O sea, vivieron durante casi 300 millones de años y son los más antiguos que se conocen entre los artrópodos. Tiene mucho sentido. Además, sus caras se parecen mucho al logo de metsubojinrai.net. O sea, el doble de terrorífico. En el capítulo 1, Taro, el de los abdominales explosivos, se convertía en Berota, basado en el Kuji Berota, un insecto del Cretácico. Pertenece a la superfamilia Mantispoidea, pero no es exactamente del mismo orden de las mantis, solo se parecen mucho. En el capítulo 2, el Hyumagear Okureru literalmente significa enviar, porque era un Hyumagear de una empresa de transportes, se convierte en Kuene, basado en el Kueneosuchus, un reptil volador del final del Triásico. Luego Mamoru, el guarda de seguridad, su nombre significa literalmente proteger, defender, se convierte en Ekal, que viene del Ekaltadeta, un marsupial relacionado con el canguro rata almizclado. Desde Kamen Rider Stronger no teníamos un monstruo con forma de canguro, aunque sea de canguro rata. Capítulo 3, el peluquero que se llama Scissormans. ¡Qué nombre más! ¡Qué nombre! Scissormans. Se convierte en Neoji, que viene del Neojibolites, un cefalópodo de la orden Belemnitida. Básicamente, un calamar con esqueleto. Luego en el 4 hay un Hyumagear que se llama Bars y conduce el Bars. Es como si en Argentina un colectivero se llamase Colectiver. Bars se convierte en Onico, que viene del Onychonicteris, la especie más primitiva de todos los murciélagos. Vivió hace 52 millones y medio de años y durante muchos años la más antigua fue la Icaronicteris index, pero hace muy pocos años encontraron 2 fósiles del Onychonicteris y tiene su propia familia desde 2008. Este Onychonicteris tiene otro Magyar, otro Onico, en el capítulo 6, donde posee a otro Hyumagear que no dicen su nombre en la Wikia, pero teniendo en cuenta que el conductor del autobús se llamaba Bars, el conductor del taxi se llamará Takushi. Capítulo 5. Forest Brush G-Pen, el asistente del mangaka Vago, se convierte en Vicaria, basada en la vicaria, que es un molusco, un gasterópodo marino, un caracol marino, una caracola, vaya. En el 6, aparte de Takushi, está Seine Kanazawa, que se convierte en Gaeru. El nombre Gaeru viene del Ibukuro Komori Gaeru, que es el nombre japonés, como llaman en Japón, al Rheobatrachus, un tipo de batracio
que solía criar a sus hijos dentro del estómago. Se le dejó de ver en los años 80, pero la Universidad de Nueva Gales del Sur está trabajando en su clonación, así que a lo mejor dentro de poco deja de estar entre los animales extintos y Metsubo Jinrai se fastidia. En el último capítulo que voy a reseñar, el capítulo 7, tenemos a dos muy facilitos, todo el mundo sabemos de dónde viene. Kobe Sakamoto, o sea, Kobe Bryant en japonés, se convierte en Mammoth, que viene del mamut, y Ansatsu-chan, nuestro querido asesinín, se convierte en el dodo. El dodo posiblemente sea el más interesante de los animales extintos, porque el dodo o dronte, un pariente no volador de las palomas, vivía en las islas Mauricio y la influencia humana en su entorno hizo que se extinguiera antes del siglo XVIII. Se hizo muy famoso por esto precisamente porque nunca habíamos matado a una especie de una forma tan decisiva, tan rotunda, hasta el punto de que el dodo literalmente es el símbolo de lo extinto. La mayoría de los Magyar se basan en animales extintos antes de la aparición humana como tal. El giro más irónico de todos es que de todos los animales que podría encarnar el Magyar asesino, es precisamente el dodo, es decir, aquel que la humanidad asesinó. Esto me hace quedarme con la idea de que Horobi lo que quiere hacer con esto de los animales extintos es llenarnos de terror a los humanos. Es decir, si ves un monstruo mantis, pues dices, no, mira, pues un monstruo mantis, ya ves, salgo corriendo y ya está. Ves un monstruo elefante, pues mira, pues un elefante, pues ya ves tú, qué cosas. Ves un monstruo araña, pues mira, un monstruo araña, ya ves tú. Ves un monstruo murciélago, bueno, ya vendrá Kamen Rider. Pero cuando son animales extintos, es como enfrentarte a la muerte. Es un mensaje de Horobi a la humanidad diciéndoles, ahora ustedes serán los extintos. Es literalmente una venganza desde el otro extremo del tiempo. Y este es para mí uno de los grandes aciertos de esta serie. Tiene profundidad. En superficie parece como que es nada más la fórmula de siempre de llega el bicho este, patada voladora y ya está. Pero en realidad aquí hay un trasfondo por detrás, hay un subtexto que es importante. Trata también muchos temas como esto que he dicho antes de cómo recibe la sociedad japonesa a una cultura nueva que se suma a la suya. ¿Dónde quedará su identidad? ¿La identidad de una persona artificial es menos identidad? ¿La nuestra es mayor que la suya simplemente por ser orgánica? Hay muchos temas que se tratan en esta serie en Kamen Rider Zero One y vale la pena mirarla con un ojo crítico.